hoy vamos a ver cómo las personas reaccionamos ante la muerte, porque es el suceso más importante de cualquier ser humano después del nacimiento, es la muerte. No hay otro suceso que se pueda comparar. Uno puede casarse, uno puede tener un hijo, uno puede lo que sea, pero la muerte, ¡ay, la muerte! Cuando llega la muerte, todo el mundo se asusta, hasta el más sabio. Pero el Señor nos da armas, el Señor nos enseña, su Espíritu nos acompaña y nos hace entender que la muerte, igual que la vida, tiene un propósito. Y ese propósito es el que vamos a descubrir en el día de hoy. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de la resurrección? Con motivo de la resurrección de Lázaro. Y leyendo y comentando lo de la semana pasada, hay un versículo que llama mucho la atención, que Jesús en Juan 11:43 le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y es muy importante que hubiera dicho Lázaro, porque si él solo hubiera dicho ven fuera, todos los muertos que habían allí hubieran resucitado todos en manadas. Todos hubieran resucitado a la palabra del Señor. Pero como dijo Lázaro, solo fue Lázaro en aquel momento el que resucitó. Y hermanos, nosotros el día en que resucitamos de nuevo, como hablamos la semana pasada, cuando tuvimos el nuevo nacimiento, el Señor también nos llamó por nuestro nombre. Por eso cada uno hemos recibido la salvación de manera personal. Dani, ven fuera. Maribí, ven fuera. Tellita, ven fuera. Sal del mundo donde estás para entrar a ese nuevo lugar que es el reino de los cielos. Vamos a continuar la lectura de hoy con 4 versículos simplemente más para añadir a lo que ya hemos leído, porque va a acompañar muy bien la predicación de hoy. San Juan capítulo 12, versículos del 9 al 10. Amén. Juan capítulo 12, versículos del 9 al 10. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Os podéis imaginar qué panorama se le presenta a Lázaro? Muere, está en el seno de Abraham, es arrancado del seno de Abraham para volver a este mundo de sufrimiento, y entonces quieren volver a matarlo para volver a estar en el seno de Abraham. Parece una cosa de broma, de chiste, sin embargo, no lo es así. Yo voy a explicarles lo que significa la palabra muerte bíblicamente. Es muy importante que lo sepamos. Todos sabemos que la muerte, uno se ha muerto, ha dejado de vivir. Pero bíblicamente no significa eso. La muerte, la palabra muerte significa separación. La muerte es la separación del hombre de Dios. Cuando Adán, ¿os acordáis de corazón de mantequilla? Pecó comiendo aquel higo que costilla dura de roer, no para de decirle, come conmigo. En ese momento que pecó, Adán murió. Delante de la presencia de Dios murió, porque el pecado hizo un abismo, hizo una separación entre Dios y el hombre. Y entonces aquel hombre que estaba en la perfecta presencia de Dios ya no lo pudo estar. Tuvo que estar
tuvo que estar separado de Dios. Por eso Dios lo sacó del huerto del Edén. El huerto del Edén representaba la perfección donde estaba aquel hombre colocado en la voluntad de Dios. Como decía nuestro hermano, qué importante es estar en la perfecta voluntad de Dios. Para eso, dice la Biblia en Romanos 12:2, que nuestro culto racional, a través de nuestra lectura de la palabra de Dios, de nuestra oración, conocemos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nosotros. Entonces, la palabra muerte hemos entendido que es la separación. Ahora, en la Biblia nos dice que hay una muerte física. Vamos a buscarlo en el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 27, donde la palabra de Dios nos dice, Hebreos 9, 27, y de manera que está establecido para los hombres y para las mujeres también, que mueran una sola vez. Esto elimina Hebreos 9:27. Esto elimina las religiones trascendentales en las cuales hablan de una reencarnación, en que uno cuando se reencarna, cuando muere, se vuelve a reencarnar, en una cucaracha, o en una rata, o en un sapo, o en un piojo, o en lo que sea. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después, en ese momento, hay un juicio. No es el juicio del trono blanco, donde todos vamos a estar allí. Tampoco es la bema de Cristo, o sea, el tribunal de Cristo para los cristianos, sino que es un juicio instantáneo para saber dónde va a pasar el resto de la eternidad ese ser que ha muerto. Porque el que se queda en la tumba, ¿qué es? ¿Qué es lo que digo que es? El envoltorio. Este envoltorio que poco a poco hoy pierde un pelo, mañana le sale una arruga, pasado mañana no puede leer si no se pone gafas. Este es el envoltorio. Pero nosotros estamos dentro y estamos vivos dentro. Y cuando este envoltorio se deshaga, nosotros seguiremos vivos. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio. Porque hay un juicio, como nos dice aquí. Y este juicio nos lleva a dos lugares concretos. Uno, en la presencia de Dios. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 8. Es lo importante que es estudiar la Biblia, entender la Biblia y tener armas para cuando un incrédulo nos pregunta, es que cuando uno muere desaparece. No. La palabra de Dios dice que no desaparece, desaparece el cuerpo, pero tú sigues vivo. Ahora, ¿dónde vas a estar? Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y en ese momento presentes en el Señor. Pero es que cuando yo era pequeño en la Iglesia Católica, la monjita me decía que había un lugar de penitencia que se llamaba el purgatorio, donde yo tenía que purgar mis pecados. Este versículo niega completamente esa herejía. No hay ningún otro lugar. Cuando uno se muere, o está con Cristo, o el otro versículo que vamos a leer, Mateo 15:30, un lugar de sufrimientos, un lugar donde nadie nos gustaría ir, un lugar para crujir los dientes, como nos dice aquí la palabra de Dios. Hemos dicho Mateo 13 y versículo 50. ¿Correcto? Perdón, me he equivocado, es al revés. 13:50, perdonad, me he equivocado, lo he leído mal. 13:50.
Hablando y leyendo he confundido los números. Mateo 13:50. En un lugar de sufrimiento. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Quiere decir que esa persona que estará en ese lugar que es el horno de fuego podrá llorar, pero el cuerpo no se ha desvanecido. Sí, es que somos nosotros los que estamos dentro, y podrá crujir los dientes del dolor y del sufrimiento. Y esto no son 5 minutos, como cuando mi mujer hace el arroz, la carne en salsa, que le sale tan bien, y le salpica el aceite y ¡uy, cómo quema! 2 minutos. Esto no, esto es una quemadura eterna. Esto es la muerte, separados de Dios. Esa es la muerte física, cuando uno muere y ya sabe que solo puede morir una vez, y que después de la muerte hay un juicio, o a la presencia del Señor o al infierno. Pero después tenemos la muerte espiritual. Efesios capítulo 2 y versículo 1. El versículo de todos los cristianos tiene que ser este. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo nos dio vida Jesús? Por la sencilla razón, Efesios capítulo 2 y versículo 1, la muerte espiritual. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de nosotros venir a Cristo, todos estábamos muertos espiritualmente. No había nadie que estuviera vivo, ni medio vivo, ni que estuviera en la UCI. No, aquí estaban todos muertos, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, como nos dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Entonces vemos, como hemos explicado hace un segundo, que la muerte, cuando Adán comió de aquel higo que no tenía que comer, de aquel árbol, él se separó de la voluntad de Dios por causa del pecado. Y hemos llegado a la conclusión de Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué le pasa a la muerte? Que la muerte es lo que más teme el ser humano. No hay otra cosa que tema más el ser humano que la muerte. Todo ser humano tiene el instinto de luchar contra la muerte, de salvarse a sí mismo. Y si esto no ocurre instintivamente, es que ese ser humano está influenciado por los demonios. Como Jesús nos enseñó muchas veces, que personas endemoniadas lo único que hacían era hacerse daño a sí mismas, para hacerse daño, y sin temor a la muerte, sino por el hecho de hacerse daño. Y el ejemplo es aquel gadareno que tenía 6.000 demonios, y cuando los demonios salieron de allí y se fueron a un hato de cerdos, los cerdos se mataron. Porque esa es la obra del diablo, la obra de los demonios. La muerte es el temor más grande del hombre y el arma más utilizada por Satanás para destruir al hombre, o el alma del hombre. Salmo 23:4. Todos conocemos el Salmo 23, ¿no? Jehová, nada en lugar, aunque ande en lugar. Soy yo el que no me lo sé. Salmo 23 y versículo 4. Aunque ande, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque los que confían en Jehová
el temor a la muerte desaparece. Pero los que están en el mundo tienen un pánico a la muerte. Ellos dicen, muchos, es que no hay nada más después de la muerte, pero sin embargo el temor no se lo quita nadie. Dice que corazón, hay caras vemos y corazones no sabemos concretamente. ¿Cómo destruir a un hombre que no se ha arrepentido y que no ha aceptado a Cristo en su corazón? Si esa persona muere sin Cristo, esa persona no llega al objetivo que Dios tenía para él. Cuando Dios predestinó al mundo, lo predestinó para salvación. A todo el mundo lo predestinó para ser salvos mediante Cristo Jesús. Pero cuando una persona muere sin Cristo, se trunca la voluntad de Dios, se desvanece la voluntad de Dios, y en ese momento Satanás es el que vence. Aquella persona que muere sin Cristo, la victoria es de Satanás, no de la persona que ha vivido como le ha dado la gana. Porque cuando está en el infierno, cuando está en sufrimiento, como aquel rico, Abraham, dile a Lázaro que un poquitito de agua que calme mi sed. Ya no hay agua, ni puedes mandar, ni dar órdenes, porque lo que están haciendo es que está siendo castigado por la eternidad. Un hombre sin Jesús está destinado a la muerte, y no física, eterna. Un hombre que no tiene a Jesús en su corazón está destinado a la muerte eterna, o la segunda muerte, como nos dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 15. A ver si no me he equivocado, sí. Apocalipsis 20, 15. Te lo leo rápido. Apocalipsis 20, 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así nos lo dice la Biblia. ¿De acuerdo? Un hombre sin Jesús está destinado a la muerte. La muerte no la creó Dios. La muerte es totalmente opuesto a la naturaleza de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de vida. Todo lo que hace es para vida. Todo lo que Él produce es vida. La muerte no es producida por Dios. Es contraria a Dios. Por ese motivo, porque es contraria a Dios, solo Jesús pudo destruir la muerte y tenerla bajo sus pies. Es el único. ¿Por qué? Porque Jesús es un ser eterno. Y la muerte era el pecado eterno, era el castigo eterno. Y la única forma de librarse de él era por un ser eterno. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya la muerte ha perdido su poder sobre el ser humano. Ahora hay algo que venció a la muerte, algo más poderoso, que es la vida, y la vida que nos trajo Jesús. Ahora vamos a ver 5 reacciones que nos enseña esta lectura que hemos tenido la semana pasada y esta sobre la muerte y resurrección de Lázaro, que tienen los seres humanos frente a la muerte. Los seres humanos frente a la muerte. Vamos a leer primero en Juan 11, 35. Ese versículo tan largo de la Biblia,
que dice, y Jesús lloró. Los sentimientos humanos son necesarios por la pérdida de un ser querido. Cuando nosotros hemos llegado a un velorio, cuando nosotros hemos llegado a un entierro, cuando nosotros hemos sufrido una pérdida, llorar no solo es digno, sino que es necesario para curar el alma, para curar las dolencias que ocasionan no la muerte de aquel ser, sino la separación. Porque ese ser sigue vivo, pero se ha separado de nosotros, está en otra dimensión, donde no podemos verle, ni tocarle, ni escucharle. Y además, como hemos leído, o está en un lugar o está en otro. Eso de que vamos a la medium para hablar con mi abuelo que murió y que a ver si a través de la medium podemos llegar, lo único que puedes llegar a hablar es con los demonios. Los únicos que te van a contestar es Lucifer y su equipo de malvados, pero las personas ya no tienen potestad ni para volver, ni para hablar, ni siquiera de vernos allá donde están. Pero los sentimientos humanos son necesarios, porque son parte del ser humano. Nosotros somos cuerpo, alma, ahí tenemos los sentimientos, ahí tenemos nuestro yo, nuestra voluntad y el espíritu con que nos relacionamos con Dios. Pero los sentimientos sujetos al espíritu son buenos, porque son parte nuestra. Jesús lo demostró en este versículo. Y Jesús lloró. ¿Y lloró quién? Lloró su humanidad. Su humanidad. ¿Por quién? Por la familia de Lázaro. Cuando se le presentó María, y se le presentó Marta, y se le presentó los judíos que venían todos llorando, Jesús se compulgó de espíritu y lloró. Y lloró porque Lázaro era un ser querido para él, era su amigo. No conocemos ninguna otra muerte cercana al Señor Jesús. No sabemos la muerte de su padre, si aconteció él estando en vida o en muerte, porque no se nos habla de su madre María. No sabemos si algún hermano de Jesús murió o no murió, pero sí que Jesús se nos narra de la muerte de un amigo que él lo quería mucho. Y este era Lázaro. Y él lo quería mucho, mucho a Lázaro. Y Jesús lloró sentimentalmente como un hombre, mostrando los sentimientos de hombre. Después lloró su deidad, la forma divina que vivía en él, de ver el dolor del precio del pecado. Aún él sabiendo que el precio del pecado es la muerte, en aquel momento Jesús la saboreó el verdadero precio del pecado, la muerte. Su amigo querido, que él iba a su casa, que lo trataban con cariño, que él se reía y jugaban con ellos y estaban todos felices, había muerto. Jesús lloró en su deidad por ver cómo la humanidad muere por consecuencia del pecado. Y el tercer punto, lloró por conocer y entender el estado de Lázaro. Nosotros no lo podemos entender, pero Jesús sabía que Lázaro estaba en un lugar de bien, como hemos dicho, en el seno de Abraham, y volverlo a traer a este mundo de trabaja, pasa hambre, que te hablen, que te quieran mal, y para colmo, como a Lázaro, que lo quieran volver a matar. Y Jesús también lloró por el conocimiento que él tenía del lugar donde estaba ese su amigo y dónde tenía que volver a esta tierra. Pero desde un principio él dijo que esta enfermedad era para la gloria de Dios. Amén. Así que la enfermedad de Lázaro era necesaria
porque Jesús se glorificó en ella. Sus discípulos creyeron más en él y el mundo empezó a odiarle más a Jesús. Todo fue una cadena de acontecimientos. El segundo punto, cuando una persona se enfrenta a la muerte, hay personas que le entra la desesperación delante de la muerte. Vamos a leer en Juan capítulo 11, versículos del 21 al 24. La desesperación porque no saben qué pueden hacer delante de la muerte. Juan capítulo... Estaba yo en otro lugar. Juan capítulo 11, del 21 al 24. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Desesperada porque ya no hay nada que hacer. Si hubieses estado aquí. Hay personas que no tienen en cuenta a Dios. Este es el primer punto. Hay personas que no tienen en cuenta a Dios. Señor, Dios, si tú hubieses estado aquí, mi tío no hubiera muerto, mi hijo no hubiera muerto, mi madre no hubiera muerto. La segunda cosa que hizo Marta fue ir a buscar a las religiones, buscar el consuelo dentro de la religión. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y ahí Marta no estaba ni escuchando al Señor, ni le creía, ni nada de nada. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No estaba escuchando que Jesús le estaba diciendo: voy a hacer un milagro y tu hermano va a vivir, tu hermano va a resucitar, sino que ella se escondió dentro de la religión. La religión judaica que en aquel momento, hablamos la semana pasada, Daniel capítulo 1, capítulo 12, versículo 2, donde dice que unos resucitarán para muerte eterna, para vida eterna, y otros para vergüenza eterna. La resurrección de los muertos, en que todos van a resucitar el día de la resurrección. Jesús está hablándole claro. Pero hay personas que en su desesperación buscan el consuelo en la religión y no en la palabra de Dios. Porque una persona que busca el consuelo en la palabra de Dios sabe que aquel envoltorio es el que está en la tumba, que podemos llorar por la separación, pero no estamos tristes porque ausentes del cuerpo, presentes en Cristo. Si esa persona ha recibido al Señor, está con el Señor, está en un lugar mejor, no está en un lugar peor, está en un lugar mejor. Y por último, la desesperación de aquella frase que todos dicen: ¿por qué permitiste su muerte? Y le dan la culpa a Dios. Es que Dios, ¿cómo permite que pasen todas estas cosas? Si Dios fuera Dios y si Dios existiera, todas estas cosas que pasan no pasarían. Y mi padre o mi madre o mi tío o mi tía o mi hermano o mi hijo no hubiera muerto, porque Dios no lo hubiera permitido. Sin entender que la paga del pecado es la muerte, y que la muerte es una consecuencia del pecado, pero que la vida es un regalo que viene por Jesús. Entonces tenemos que las personas, si muestran sus sentimientos, y necesitan mostrar sus sentimientos, otras personas se desesperan delante de la muerte y no encuentran solución. El tercer tipo de personas tienen incredulidad. Nada se puede hacer delante de la muerte. Juan capítulo 11 y versículo 36 y 37.
Cuando Jesús lloró y cuando Jesús les dijo, ¿dónde le pusisteis? Y ellos le dijeron, mira, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Porque lo más poderoso de este mundo es la muerte. Cuando uno muere, ya nada se puede hacer. Ya Dios no puede hacer nada, ya Dios no puede actuar. La muerte es lo más poderoso de la vida. Y de ahí, el punto 2, sacan aquella frase, vivamos sin frenos y disfrutemos, que la vida son 4 días. Yo hago lo que me da la gana porque un día tengo que morir y lo que no he hecho no me lo voy a llevar. Así que borracheras, mujeres, hombres, fiestas y lo que sea, porque la vida son 4 días. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 32. Mirad lo que nos dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15 y versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Dice, si los muertos no resucitan, o sea, si no hay vida después de la muerte, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto es lo que dice el mundo, sin saber aquel juicio que hemos hablado al principio. Las personas que tienen una incredulidad de no querer saber qué hay después de la muerte, no les interesa. La muerte lo frena todo. Las personas que dicen, es que nosotros venimos de los animales, ellos están leyendo este versículo. Cuando me muera, un animal más ha muerto. Ahí, pase lo que pase, ahí se acabó. Eso fue lo que pensó Hitler. Después de matar a 6 millones de personas, fueron a cogerlos. ¿Y qué hizo? Se suicidó. Queriendo decir, a mí no me van a juzgar. Yo me muero y aquí se acabó mi maldad, mi bondad y todo lo que hice. Ahí quedó todo. Pero no, ahí no quedó todo. Hay un juicio que lo hemos leído en Hebreos. Está establecido que Madeline una sola vez y después el juicio, no hay nada más, ahí pone el nombre tuyo, una sola vez y después el juicio. Y cuando hay personas que tienen una fe y hay personas que muestran que a través de la muerte hay una oportunidad de vida, porque no para el que se murió, sino para el que todavía está vivo. Y Jesús quiso mostrar que Él es la resurrección y la vida, de que si crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. Y Jesús le estaba diciendo, en la muerte no se acaba todo. Sí que se acaba para el que se fue, pero para los que quedan todavía hay una esperanza de no morir, de vivir eternamente. Y aquel que ha muerto, si ha creído, estará viviendo eternamente. La muerte no es un freno. Como hemos dicho, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y sabéis qué pasa? Juan 11, 53 y Juan 12, versículo 10, empieza la persecución. Los que persiguen a los que predican la verdad. Juan, capítulo 11 y versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matar a Jesús. Pero yo pensaba que cuando Jesús hacía un milagro,
la gente se convertía a millones, como cuando dio de comer a los 5.000, que al día siguiente, como no tenía de dónde comer, desaparecieron todos y no quedó nadie a su lado. Pero todos habían comido y visto los milagros. Todos vieron los milagros de Lázaro y miles venían a ver cómo es posible que un hombre de 4 días muerto, alguien lo resucitara. Ese milagro de milagros. Y en ese momento los hombres empiezan a perseguir a Dios, empiezan a perseguir a Jesús, empiezan a desear y a perseguir su muerte. También le pasó a Lázaro, como lo hemos leído en el capítulo 12 y el versículo 10, donde dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, también al seguidor de Jesucristo. Cuando tú te encuentras en esta posición de que ha habido un fallecido en tu familia, ha habido un fallecido en tu comunidad, y tú vas a explicarle las buenas noticias, siento mucho que él haya partido, pero si él conoció de Cristo, volverás a verlo porque él está vivo. Y si tú quieres vivir y quieres estar con él, es el momento de que recibas a Cristo en tu corazón. En ese momento hay personas que lo que hacen es perseguirte. En vez de aceptar el mensaje de salvación, el mensaje eterno más bonito que hay en el universo, que es Jesús me da vida, en ese momento hay personas que aman más la muerte que la vida y empiezan a perseguir. Juan 11, versículo 26. Jesús da vida eterna, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando una persona todavía está viva, todavía tiene la oportunidad de recibir a Cristo. Todavía tiene la oportunidad de resucitar de los muertos. ¿De los qué muertos? De la muerte de los pecados y los delitos. Y ser partícipe de la vida. La oscuridad persigue y quiere destruir a la luz. La oscuridad persigue y quiere destruir a la luz desde el principio. Esto no es una cosa nueva, esto es desde el principio. Mirad lo que dice Juan, capítulo 3 y versículo 19. Todos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 19 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, y aquí lo dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que el que está muerto quiere y disfruta siguiendo estando muerto. Y si puede destruir al que lleva la luz, destruye al que lleva la luz. Y no se acerca a la luz, sino que quiere seguir en la oscuridad. El segundo punto de Jesús da vida eterna. Aún en la muerte hay promesa de vida eterna. Juan capítulo 11 y versículo 50. Aún en la muerte hay una promesa de vida eterna. Hemos leído este complot para matar a Jesús.
Pero había un sumo sacerdote, Caifás, que le tocó hablar. Y Caifás, en ese momento, antes de la muerte de Jesús, estaba en las leyes del Antiguo Testamento. Y como sumo sacerdote estaba profetizando lo que el Espíritu le daba a que profetizase, como era en el Antiguo Testamento. Y dice así: ¿ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca? Aún en la muerte hay una esperanza. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y luego dice Juan, y no solo por la nación, sino también para congregar en sí mismo, en uno, a los hijos de Dios. ¿Quién son los hijos de Dios? Todos aquellos que lo aceptan en su corazón como Señor y Salvador. Y son aquellos que estaban dispersos. Así que Jesús da la vida eterna. Pero hay alguien más que da vida eterna. Y es la Iglesia. No la Iglesia romana, no la Iglesia apostólica, no la Iglesia de Roquetes o la de Tortosa o la de Vida Nueva, no. La Iglesia de Jesucristo, la que tiene las llaves de la vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 21. Jesús dijo, yo tengo las llaves, pero esas llaves, ¿a quién se las entregó? A la Iglesia. Primera de Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea que yo puedo estudiar religión en la escuela y no voy a conocer a Dios. Y yo puedo tener un doctorado en teología y no haber nacido de nuevo y no conozco a Dios. Porque a Dios, porque agradó a Dios salvar a los creyentes de la muerte por la locura de la predicación. Y esa locura hay que creerla. Para el mundo es locura, para nosotros poder de Dios para salvación. Jesús murió por tus pecados, para que tú tengas vida eterna. Eso es una locura. ¿Qué tengo que hacer? Me dirás. Nada, es un don de Dios, es un regalo de Dios, que no tienes que hacer nada, solo aceptarlo, solo creerlo de todo corazón. Pero cuidado, es un caminar. Por eso la predicación, la locura de la predicación consiste en algo más que simplemente Dios te ama. Dios te ama, Dios te salva. Tú aceptas a Dios y vives conforme a la fe que has adquirido. Hace un momento mi mujer y yo estábamos hablando con una chica que ella dice que es cristiana, que se llama Cristiana, que ama mucho al Señor y que hace más de 7, 8 años o más de que vive en pecado, no se congrega, sus actos no corresponden a su fe y su vida es un desastre que va de peor y de mal en peor. Quizá un día ella hizo una oración de fe. Sí, Señor, entra en mi corazón, pero su vida nunca cambió. Quizá esa persona nunca recibió al Espíritu Santo en su interior y tuvo poder para ser una testigo del Señor. Quizá solo escuchó y nunca fue hacedora de la fe. Por eso una fe sin obras no sirve para nada. La fe tiene que ir acompañada de las obras. La Iglesia tiene las llaves de la vida eterna.
¿Y qué pasó con la iglesia? Que el primer asesino, nos dice Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 12, que fue Caín. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo persiguió? ¿Y por qué mató a su hermano si era de su propia sangre? Si había muy pocos seres humanos. ¿Por qué Caín tuvo que matar a su hermano? ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Delante de la oscuridad, la luz resplandece. Primera de Juan 3:12. Y cuando tú predicas el Evangelio, y cuando tú predicas la verdad, y le dices a la persona cuál es su pecado, esa persona en su interior quiere matarte. Empieza la persecución. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y delante de la luz ve las tuyas que son justas. Entonces vemos que esa fe va acompañado de obras justas que llevamos los cristianos. Hechos 7:54. La verdad provoca odio. Predicar el Evangelio provoca mucho odio, y más cuando se predica la verdad. Hechos 7:54. Había un hombre piadoso, hijo de Dios, poderoso en espíritu. Se llamaba Esteban. Era de los 7 que habían elegido para ser un diácono en la iglesia, para servir. Pero los hebreos, los judíos le tenían mucho odio. Vamos a leer lo que nos dice Hechos capítulo 7 y versículo 54. Oyendo estas cosas, ¿qué cosas oyeron? La verdad que les había explicado Esteban. Ustedes son unos asesinos, ustedes mataron a Jesús, Jesús vino para dar vida y ustedes lo mataron. Pero todavía pueden arrepentirse y tener vida, porque este es el mensaje de la salvación. No es lo que tú hiciste, lo que tú eras, sino lo que puedes llegar a ser después del mensaje de salvación. Vosotros, dice aquí, oyendo estas cosas, estabas en el que me perdió, 54. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Un odio grandísimo contra los cristianos. Cuando predicas el Evangelio, no te sorprendas que te van a odiar. Es parte de la naturaleza humana. Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cuando tú predicas el Evangelio, estás ofreciendo luz en medio del estercolero, en medio de la basura. Tú estás enfocando una luz y aquella persona empieza a ver que lo que él pensaba que era oro, no es oro todo lo que reluce. De oro no tenía nada, más bien era basura. Y cuando empieza a ver su basura, las personas, como dice mi mujer, tienen la tendencia a proyectarse con la otra persona. En vez de tomar la culpa de uno mismo, se proyecta en el otro y le echa la culpa al otro. Eso es lo que hace la gente. Cuando tú le muestras la verdad, en vez de decir, es verdad, soy así, no. Lo que hacen es fueron y apedrearon y mataron a Esteban. Eso fue lo que hicieron. Eso es lo que pasa cuando un cristiano predica el Evangelio de la salvación. Pero esa persecución y esa maldad, Dios no la crea. ¿Sabéis quién la crea? El diablo.
es el que pone la semilla en las personas. El diablo es el que pone el mal para que las personas lo guíen. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Aquí al diablo, Apocalipsis 12 y versículo 17. La persecución nacida del mal. Apocalipsis 12 y versículo 17. El dragón es el diablo, es Satanás. Lo sabemos porque nos lo explica. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La mujer es Israel. Pero como Israel está defendido por Dios y no puede destruirlo, pues va a destruir a todo aquel que lleva el mensaje, que lleva la luz. A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No son judíos, no son judaizantes, son los que tienen el testimonio de Jesucristo. Eso somos nosotros. Eso es la Iglesia. Por eso desde el momento en que nació la Iglesia, la persecución del dragón contra la Iglesia. Hemos dicho que si una persona muere sin Cristo, muere sin el propósito de Dios que quiere para esa persona. El diablo intenta que la gran mayoría mueran sin Cristo. Y es lo que quiere, que la gente muera sin Cristo. Y los que tienen a Cristo, si puede ser que renieguen de Cristo. Y para eso utiliza todas las artimañas habidas y por haber. Tú te has convertido al Evangelio, no es un camino de rosas, que nadie te engañe. No es un camino de prosperidad. No es un camino para andar sobre pétalos de rosas, ni sobre lana, no. Es un camino difícil, angosto y estrecho es la puerta y el camino que llevan a la salvación. Es un camino difícil, que no vas solo, vas acompañado de Cristo en todos los momentos, que el Espíritu Santo te guía y te dice dónde están los peligros y dónde tienes que pisar y dónde no. Y ves a lo lejos al Padre sentado en un trono esperándote a que llegues. Ese es el camino del cristiano. No es un camino de rosas. Ese evangelio que están predicando muchos de la felicidad por llegar a Cristo, más bien es un cuento de hadas que no el evangelio de Jesucristo. Si Jesús dijo, si de mí hacen estas cosas, ¿qué no harán de vosotros? ¿Qué no harán de vosotros? Por último, las personas que delante de la muerte ven una esperanza. Juan capítulo 11 y versículo 32. Nuestra querida María. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de Marta y de María? Marta la afanosa, María la que había escogido el mejor sitio. Escuchar la palabra de Dios cuando la escuchaba, cuando la tenía que escuchar. Juan 11 y versículo 32. Estaba yo en Apocalipsis. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, hizo algo que Marta no hizo. Se postró a sus pies. María era una adoradora de Jesús. María escuchaba las palabras del Señor. Mientras Marta se afanaba por servir, por trabajar y hacer todas las cosas bien hechas que tenía que hacer, se olvidaba de lo más importante, que era adorar a Jesús. Al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí,
no habría muerto mi hermano. La frase es la misma, pero la forma de decirlo ya no es la misma. Aquella es la incrédula. Si hubieses estado aquí, si es tu voluntad, Señor, ¿por qué dejas que todos se mueran? La frase de Marta. La frase de María era una frase con fe. Si hubieses estado aquí, yo sé que mi hermano no hubiera muerto. Jesús lloró y resucitó a Lázaro. María postrada, mostrando humildad, el signo de la Iglesia. La Iglesia no es un grupo de soberbios que quieren doblegar la voluntad de Dios. Somos personas humildes que suplicamos el favor de Dios y su misericordia. Y sabemos que su misericordia está sobre nosotros. Segundo, la muerte es la puerta de la verdadera vida. Aquellas personas que saben que a través de la muerte conseguiremos la vida. Porque tenemos que vivir aquí, pero sabemos que un día vamos a partir. Nosotros lo sabemos, todo ser que nace un día dejará de estar. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque para mí el vivir es estar en Cristo y el morir es ganancia. Es mucho mejor morir que vivir. Esa es la esperanza del cristiano, esa es la esperanza delante de la muerte, que nosotros cuando llegamos y se nos muere un ser querido, tenemos esa esperanza. Es que tenemos que vivir aquí porque tenemos que vivir, pero cuando nos vamos estamos mejor que aquí, estamos en un mejor lugar, tenemos una ganancia, hemos cumplido el objetivo si hemos llegado con Cristo. La muerte es la entrada al descanso, al reposo, al gozo de nuestro Señor. Mateo 25, 23. Jesús nos mostró el reino de Dios como estos siervos, que yo les doy unos talentos para cuando estén en la vida, pero cuando mueren, entonces llega el momento en que se nos pide cuentas por aquello que Dios ha hecho con nosotros. Mateo 25 y versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea que dejar este mundo para ir al otro es un gozo. Pablo dijo, es ganancia, es mejor. No es para que nos suicidemos, es para que lo aceptemos con esa esperanza de las buenas cosas que nos vienen por delante. Pero también hay una buena noticia para los que no quieren morir. No todos morirán, no todos van a morir. Primera de Corintios 15, 51. Y os voy a decir un misterio. Ahora os voy a decir yo un misterio, dice Pablo. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros. Los que quedemos seremos transformados a la imagen de Cristo. Esto es el arrebatamiento de la Iglesia. También nuestra esperanza, porque estamos ya en los tiempos finales. Cada día se acerca más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, la resurrección de nuestros cuerpos. Como nos dice aquí en Primera de Corintios, donde estamos, capítulo 15 y versículo 21. Porque por cuanto la muerte
entró por Adán, por un hombre, también un hombre, Jesús, un hombre, no un Dios, un hombre. Jesús era todo hombre, todo Dios. También por un hombre la resurrección de los muertos. Y así nosotros un día resucitaremos de los muertos. Un día nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Si es por el arrebatamiento, gloria a Dios. Si es por la muerte, haremos como Esteban, lleno del Espíritu Santo, clamó a gran voz y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes había visto el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Todos nos podemos encontrar en un momento así. Es una enseñanza que la Biblia nos enseña de todos los colores, bonitos, menos bonitos, feos, más feos. Y la enseñanza de hoy es porque todos nos vamos a encontrar delante de esta situación, de una situación así, por un hijo, por unos padres, por un hermano, por un vecino. ¿Qué tipo de persona vamos a ser? Vamos a ser los últimos, los que demos esperanza delante de la muerte y del sufrimiento, porque en Cristo Jesús hay esperanza de vida. Amén.